Bien. A ver si por el chat me pueden escribir qué es una proteína, cómo está formada una proteína, qué tipo de enlace presenta una proteína. Péptido. Ok. ¿El enlace es un péptido? Nicole. Ajá. Peptídico, dice Piero. Ok, es un enlace peptídico, cierto. Un enlace peptídico. Y bueno, son uniones de aminoácidos también, sabemos, ¿no? Entonces, han estudiado ya con la doctora Ho en el primer capítulo de que estas proteínas pues tienen estructuras, 4 niveles de estructuras, ¿cierto? Nivel primario, secundario, terciario y cuaternario, cada vez más complejas y involucrando distintos enlaces en cada una de ellas. Entonces, en nuestro organismo, ¿qué funciones va a cumplir nuestras proteínas? A ver si me escriben o me hablan. Ok. ¿Qué funciones cumplen las proteínas? Ajá, Piero dice de transporte, correcto, ¿no? De transporte. Hemos visto en lípidos, por ejemplo, para el transporte de ácidos grasos. Vamos a hablar esta semana de la bilirrubina, transporte de bilirrubina, etc. Diana dice de inmunidad, correcto, ¿no? Como defensa, después inmunoglobulinas son proteínas, así que nos van a dar inmunidad. Estructural, Jorge dice inmunológico, enzimático, correcto, estructural como el colágeno o enzimático, ¿no? Que ustedes han hecho el primer capítulo ya de enzimas. Muy bien, entonces yo requiero de proteínas o consumir estas proteínas justamente por esa importancia, por esa función que estas van a realizar dentro de mi organismo. Bueno, hay muchos más, ¿no? Detoxificación, por ejemplo, y también puede ser obtener energía de estas si es que el organismo lo requiere, aunque no es la función principal de una proteína. Yo no consumo proteínas con ese fin. El fin es resintetizar todas estas proteínas que cumplen las funciones mencionadas en nuestro organismo. Para eso voy a consumir proteínas. Pero es importante también mencionar de que nuestras proteínas cambian constantemente en el organismo. Hablamos de un recambio de proteínas, ¿no? Nuestras proteínas endógenas, todas estas que hemos mencionado que cumplen estas funciones, cumplen un tiempo de vida media. Y cuando cumplen ese tiempo de vida media, van a tener que catabolizarse para volver a sintetizarse. Hablamos ahí de un recambio de proteínas. Entonces yo consumo mi proteína justamente para eso. Y se dice que consumimos proteínas en un rango entre 50 a 100 gramos de proteína. Eso hace más o menos entre 0,7 a 0,8 a 1 gramo por kilogramo según las recomendaciones dietarias. Y debo consumir de esta proteína en nuestra dieta. Pero fíjense de que muchas veces consumimos hasta más, ¿no? Miren, si tomamos 1 gramo, por decir, por kilogramo, y una persona pesa 70 kilos, ¿no? Una persona adulta, 70 kilos hacen 70 gramos de proteína que estaría consumiendo. O sea, entre este rango, entre 50 y 100. Pero, como les decía, pues a veces consumimos hasta de más, ¿no? Si sacamos la cuenta en todo el día de proteínas, estoy consumiendo más. Ya en una presa de pollo nada más serán unos 100 gramos. Que hay que quitar el hueso, que la grasa, que el pellejo, qué sé yo, ¿no? Ahí ya reduce, digamos que he reducido a 70 gramos, 50 gramos ya. Tengo que sumar la presa que de repente también comí en la cena, tengo que sumar la leche que consumí en el desayuno o el huevito que consumí en el desayuno y más todas las proteínas vegetales que probablemente también he consumido en el almuerzo y cena. Entonces como que vamos sumando y al final puedo tener un poco más o puedo estar consumiendo mucho más proteína de lo que necesito en realidad.
Y esa proteína que yo consumo en la misma cantidad tiene que ser excretada o catabolizada. La misma que yo he consumido, la misma cantidad debo excretar. Y en realidad lo que excreto no es el aminoácido en sí, porque esa proteína sabemos que se digiere y se liberan los aminoácidos. En realidad lo que voy a terminar excretando, catabolizando o perdiendo es simplemente el nitrógeno de esa proteína, ese grupo amino que lleva en su estructura, lo pierdo, el nitrógeno, como amonio que luego se convierte en Entonces hablamos de que esas proteínas tienen que recambiarse y por eso diariamente vamos a decir que se van a degradar entre 300 a 400 gramos de proteínas endógenas y que en la misma cantidad, obviamente, tiene que resintetizarse también, ¿no? Tengo que volver a resintetizar. Y entonces para resintetizar yo utilizo los aminoácidos de las proteínas que he consumido, pero además puedo reutilizar aminoácidos que se han obtenido de la degradación de esas propias proteínas. Entonces vuelvo a resintetizar entonces en la misma cantidad, ¿no? En esa degradación, ese catabolismo de estas proteínas, después que cumplen su tiempo de vida media, vamos a creer que los tiempos de vida media también de las proteínas varían, ¿no? Algunas son mucho más estables, como por ejemplo las proteínas estructurales, el colágeno, son mucho más estables, a diferencia de una, de repente, enzima, que su tiempo de vida es mucho más corto, ¿no? Entonces está en constante cambio. Bueno, entonces, cuando yo consumo esa proteína en dieta, voy a tener enzimas para poder digerirla, ¿cierto? Entonces, dentro de los grupos de enzimas que tenemos a este primer grupo que es la denominada las endoproteasas. Dentro de las endoproteasas tenemos a la pepsina y tenemos a la tripsina, quimotripsina y a la elastasa. La pepsina, pues ya ustedes conocen que es secretada por el jugo gástrico y las otras por el jugo pancreático. ¿Y cómo actúan estas endoproteasas? Lo que van a hacer es justamente romper esos enlaces peptídicos que posee esa proteína, ¿no? Ustedes me han dicho que esa proteína está unida por aminoácidos mediante un enlace peptídico. Entonces, el enlace peptídico es el que se va a hidrolizar por la acción de estas enzimas. Pero cada una de ellas va a actuar sobre ciertos aminoácidos específicos que luego vamos a decir cuáles son. Y como es una endoproteasa, los enlaces que rompen son los que están formando ese enlace peptídico, esos aminoácidos dentro de la cadena proteínica, dice ahí, ¿no? O sea, si esta es mi larga cadena de aminoácidos de toda mi proteína, sabemos que es mucho más de 50 aminoácidos, mucho más grande. En medio de esa cadena, ¿sí? Por ejemplo, acá se podría romper este enlace, ¿no? Eso significa que hidroliza el enlace peptídico que está dentro de la cadena proteínica. Pero vamos a ver luego cuáles específicamente son los aminoácidos que tendrían que estar en esa posición para que pueda actuar cada una de estas enzimas. Entonces, esa es una endoproteasa. Una exoproteasa ya actúan liberando aminoácidos, hidrolizando enlaces que se encuentran por los extremos, denominado extremo carboxiloterminal. A ver, una proteína, una cadena proteínica, siempre tiene dos extremos, ¿cierto? Un extremo, por este lado, lo tengo,
es el extremo carboxilo terminal. Siempre termina en este extremo con un grupo carboxilo, por eso se llama carboxilo terminal. Y por este otro extremo termina siempre un grupo amino. Y este vendría a ser el extremo amino terminal. Entonces, lo que va a hacer esta exoproteasa es liberar el aminoácido que está en este extremo. O sea, va a romper o a hidrolizar este enlace peptídico que se ha formado entre dos aminoácidos o un aminoácido específico para que se libere ese aminoácido, ¿no? Sale. Dentro de este grupo de enzimas exoproteasas se encuentran las carboxipeptidasas, tanto la A como la B. Estas son secretadas por el jugo pancreático también. ¿Ok? Bien. Luego tenemos a las aminopeptidasas. Si son aminopeptidasas, pues libera, por lo tanto, el aminoácido que se encuentra por el extremo amino terminal, ¿cierto? Entonces, por acá se va a hidrolizar este enlace peptídico, liberando también, o sacando también este aminoácido que está en este extremo amino terminal. Las aminopeptidadas sí son secretadas por las células de la mucosa intestinal. Ahí en el borde del cepillo es donde van a tener su acción. Bien. Además, tenemos otras dos enzimas denominadas dipeptidasas y tripeptidasas. Estas enzimas son liberadas en el borde del cepillo de las células de la mucosa intestinal y pues por su nombre ya sabemos que van a hidrolizar dipéptidos y tripéptidos que no sean sustratos, dice, para las aminopeptidasas ni para las carboxipeptidasas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver luego cuáles son esos aminoácidos que pueden atacar cada una de estas enzimas. Entonces, empezamos con la digestión de las proteínas y tenemos que decir que, a diferencia de los carbohidratos, las proteínas, su digestión empieza en el estómago, ¿no? En los carbohidratos sabemos que la digestión empieza en la boca, ¿no? Con la amilasa salival. En este caso, la digestión de las proteínas inicia en el estómago. Y en el estómago sabemos que la enzima que se secreta es la pepsina. Esta que hemos dicho que rompe enlaces peptídicos que se encuentran dentro de la cadena de la proteína, ¿no? Por lo tanto, voy a decir que la pepsina va a hidrolizar parcialmente a la proteína, ¿no? De esa cadena larga se rompió en el centro, entonces la cadena se acortó, ya es más corta, ya se forman polipéptidos, ya no sería una proteína. Entonces, inicia con la pepsina. El proceso culmina, dice, en el intestino. En el intestino sabemos que van a ser secretadas enzimas pancreáticas y también por las células del intestino, formando ya estructuras mucho más pequeñas. Al final yo voy a tener estructuras bajo la forma de tripéptidos, bajo la forma de dipéptidos o aminoácidos libres, que bajo estas formas sí pueden ser absorbidas, sí pueden ingresar al enterocito. Y bueno, ahí finalmente esos dipéptidos tendrá que hidrolizarse con las dipeptidasas o tripeptidasas para poder tener libre todos los aminoácidos, ¿no? Este es un esquema general de lo que hemos dicho. La digestión empieza acá en el estómago con la acción de la pepsina, decíamos, ¿no? Y ya el alimento que es, la proteína que ya está mucho más corta, ¿no? Bajo la forma de péptidos, polipéptidos, les mencionaba,
avanza ese alimento y se encuentra con las enzimas que secreta el jugo pancreático bajo su forma inactiva, que luego se tienen que activar para poder actuar y liberar más aminoácidos o acortar mucho más esas estructuras. También las aminopeptidasas actuarán. Finalmente, llegó a dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos que ingresan a la célula, al enterocito, y ahí finalmente se liberan todos los aminoácidos. Entonces la digestión empieza en el estómago, ahí actúa, decíamos, la pepsina, ¿verdad? Hidrolizando parcialmente a la proteína. Pero previamente a esa acción, las proteínas de la dieta son desnaturalizadas por la presencia de ese ácido clorhídrico que se secreta en el estómago. De tal manera que, claro, esa proteína, si vino con una estructura mayor, se logra desnaturalizar y volviéndola un poco más lineal de repente, ¿no? La cocción también es otra forma de desnaturalizar y, claro, cambia esa estructura de tal manera que de esa forma desnaturalizada la proteína será mejor para que pueda actuar la pepsina y pueda hidrolizar y romper ese enlace peptídico. ¿Ok? Entonces, ahí en el estómago, la pepsina, bueno, en realidad es secretada bajo la forma de pepsinógeno, ¿no? Su forma inactiva. Sucede lo siguiente, que la mucosa gástrica secreta gastrina para que esa gastrina promueva la secreción primero del pepsinógeno por las células principales. Y las células parietales lo que van a hacer es secretar ácido clorhídrico. Entonces, ese pepsinógeno en presencia de ese ácido clorhídrico se activa y se vuelve pepsina para que empiece a actuar sobre las proteínas que llegaron acá al estómago. Entonces, acá está. Gastrina hace que las células parietales secreten ácido, las principales secreten pepsinógeno, y cuando el pepsinógeno se encuentra allí en el estómago en presencia de ese ácido clorhídrico, ¿no? En pH bastante ácido, pues va a hidrolizarse este pepsinógeno liberando 42 aminoácidos de su estructura y lo que me queda es la estructura de la pepsina que vendría a ser la enzima ya con una actividad para que empiece a actuar sobre la proteína de esa dieta. Muy bien. ¿Cómo actúa la pepsina? Ya dijimos que es una endopeptidasa, por lo tanto, hidroliza uniones peptídicas dentro de la estructura de esa proteína y actúa específicamente cuando se encuentren allí formando un enlace peptídico, por ejemplo, aminoácidos aromáticos. O puede también estar allí un aminoácido de cadena ramificada. O podría encontrarse también la metionina, ¿no? Aminoácidos aromáticos, cadenas ramificadas o metionina. Entonces, esa larga cadena de esa proteína puede ser que en medio haya dos fenilelaninas, que son dos aminoácidos aromáticos formando un enlace peptídico. Entonces la pepsina puede hidrolizar, puede romper ese enlace y separar en dos cadenas, ¿no? Dos péptidos, dos polipéptidos. O podrían estar estos dos aminoácidos aromáticos, fenilalanina y tirosina. También puede romper ese enlace peptídico. O podría ser un aminoácido aromático como la fenilalanina con uno de cadena ramificada como la leucina, por ejemplo. Acá también podrá romper ese enlace. O podría encontrarse dos aminoácidos de cadena ramificada como la leucina y la valina. También se rompe ese enlace. O isoleucina y metionina. Metionina dijimos, isoleucina también aminoácido de cadena ramificada. Y ahí está. Se hidroliza ese enlace peptídico y se libera también dos péptidos.
Muy bien. Ya terminó esa digestión en el estómago. Ya esa estructura de esa proteína es mucho más corta y avanza, ¿no?, en trayecto para llegar a nivel del intestino. Por lo tanto, allí se van a secretar enzimas pancreáticas, ¿no? Pero primero el páncreas secreta bicarbonato. El bicarbonato tiene la función de neutralizar ese ácido clorhídrico que proviene del estómago y por lo tanto ya no va a estar ácido, ¿no? Porque a ese pH no podrían actuar estas enzimas pancreáticas. Y además tiene la función de elevar ese pH, el bicarbonato eleva el pH, ¿no? Porque tiene un pH alcalino. Entonces, eso permite que puedan activarse las proteasas que son secretadas por el páncreas. Que mencionamos también que esas enzimas pancreáticas estaban secretadas en forma inactiva, decimos como proenzima o zimógenos, ¿verdad? Nunca se secretan en forma activa porque podrían digerirse las unas a las otras, ya que son proteínas. Entonces son secretadas en forma inactiva. Para que se puedan activar estas enzimas pancreáticas, necesito de la presencia de tripsina. Y esta tripsina, a su vez, va a ser activada por la presencia de una enteropeptidasa que convierte el tripsinógeno en tripsina. Y esta tripsina es la que activa a los demás zimógenos. Pasa de quimotripsinógeno a quimotripsina, de proelastasa a elastasa y de procarboxipeptidasas a carboxipeptidasas. Ya las tenemos en forma activa para que puedan empezar a digerir esas proteínas. Este es un comentario que está en el libro de Marx que justamente nos menciona que esas proenzimas están almacenadas en el páncreas, ¿no? En gránulos secretorios, dice. Y que el páncreas también sintetiza un compuesto que se llama el inhibidor secretorio de la tripsina. Y la utilidad de este inhibidor secretorio de la tripsina, es inhibir o bloquear, dice, cualquier actividad de la tripsina que pueda ocurrir por una activación accidental del tripsinógeno. Entonces, si se activa la tripsina, entonces se empieza a activar a las demás enzimas y por lo tanto empezaría su actividad también. Y esto conllevaría a que se empiecen a digerir todas las proteínas intracelulares del páncreas, ocasionando que haga un cuadro de pancreatitis. Entonces, el inhibidor secretorio de la tripsina tiene esa función, ¿no? Y evitaríamos que haya en el paciente una pancreatitis. Muy bien, ahora, ¿dónde y sobre qué aminoácidos es que va a actuar estas enzimas pancreáticas que hemos mencionado, que ya se activaron, ¿verdad? Ya está bajo la forma de tripsina, quimotripsina y elastasa. La tripsina va a hidrolizar ésteres con estos dos aminoácidos arginina y aminoácidos lisina. Se encuentra formando esa unión. La quimotripsina hidroliza uniones o ésteres formadas con aminoácidos aromáticos como tirosina, fenilalanina, triptófano, metionina y lisina.
también aminoácidos aromáticos, también dijimos en la pepsina, pero la pepsina actúa a nivel del estómago. En este caso, estas ya van a actuar más adelante en el intestino cuando son secretadas por el páncreas y también son endopeptidasas, también rompen dentro de la estructura de esa cadena polipeptídica, ¿no? Porque ya están mucho más cortas. Las elastasas hidrolizan enlaces peptídicos en donde se encuentra un aminoácido alifático neutro pequeño, como por ejemplo aminoácido alanina, aminoácido glicina y aminoácido serina. Muy bien. Ok, entonces dice, los péptidos pequeños formados por acción de tripsina, quimotripsina y elastasa son atacados por las exopeptidasas que hemos dicho van a cortar aminoácidos por los extremos, ¿verdad? Por los extremos. Entonces ahí necesitamos de la actividad de las carboxipeptidasas, que previamente debe ser activada por acción de la tripsina, ¿no? De procarboxipeptidasas, dijimos, pasa a carboxipeptidasas. Dentro de estas habíamos mencionado que existen dos. Las carboxipeptidasas A, que van a actuar sobre aminoácidos aromáticos también, sobre entonces fenilalanina, tirosina y triptófano, que son aminoácidos aromáticos. Pero acá la diferencia es que al ser una carboxipeptidasa, actúan por los extremos, ¿verdad? A actuar sobre aminoácidos aromáticos, pero que esté en el extremo carboxilo terminal. Por ahí va a hidrolizar ese enlace y va a liberar ese aminoácido. También tenemos a las carboxipeptidasas B. Las carboxipeptidasas B van a actuar más bien sobre aminoácidos básicos. Los aminoácidos básicos son glicina y arginina, que tienen un grupo amino en ese radical, en ese de ese aminoácido. En cambio, estos son ácidos porque tienen un grupo carboxilo en ese radical. Perdón, estos son aromáticos. Una confusión. Los básicos, a diferencia de los ácidos son los que tienen en el R un grupo carboxilo, NCR. Bueno, el proceso de digestión va a culminar en el intestino. Allí en el intestino va a haber participación también de exopeptidasas, pero que son producidas por las células del epitelio intestinal y actúan en el borde en cepillo de la célula. En este caso, las exopeptidasas vendrían a ser las aminopeptidasas, que como dijimos, estas actúan liberando o sacando un aminoácido, pero esta vez por el extremo amino terminal, por este otro extremo, ¿no? A diferencia de las carboxipeptidasas. También las aminopeptidasas son exopeptidasas, al igual que las carboxipeptidasas, pero sacan o liberan aminoácidos del extremo amino terminal. Muy bien. Entonces, ya bajo la forma de tripéptidos o dipéptidos, estas estructuras dijimos de que pueden ingresar dentro del enterocito. Entonces, en el enterocito van a existir dipeptidasas y tripeptidasas para que puedan liberar finalmente todos los aminoácidos. Las dipeptidasas entonces van a actuar sobre los dipéptidos y las tripeptidasas sobre los tripéptidos. Finalmente se deben liberar todos esos aminoácidos. Ahí está todo el proceso que hemos visto. Desde
la digestión en el estómago de esa proteína que yo he consumido por acción de la pepsina, que acorta la estructura y los vuelve péptidos, polipéptidos, y ya en el intestino actúan tripsina, quimotripsina y lactasa. También son endopeptidasas, decíamos, acorta mucho más la estructura de ese polipéptido para que las carboxipeptidasas actúen sobre esas estructuras más cortas, sacando aminoácidos ya del extremo carboxiterminal. Más adelante, las aminopeptidasas hidrolizan enlaces del extremo aminoterminal. Finalmente, como dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos entran al enterocito para que termine la digestión, las dipeptidasas, tripeptidasas y se liberen finalmente todos los aminoácidos. Luego esos aminoácidos tienen que ser absorbidos, ¿no? Se absorben en el humo intestinal a través de sistemas secundarios, que para que ingresen esos aminoácidos entonces al enterocito necesitan de un transporte activo dependiente de sodio. El sodio ingresa conjuntamente con el aminoácido, pero hay un grupo menor en que utiliza una difusión facilitada y puede ingresar también. Una vez que ingresó el sodio a través de la bomba sodio-potasio, que un sodio va a salir y un potasio ingresa a la célula. Y bueno, luego ya ese aminoácido va a llegar a circulación y tiene que ser allí actuar distintos sistemas de transporte para ir y llevar a distintos tejidos también. Dice, los aminoácidos que entran a la sangre son transportados a través de membranas celulares de varios tejidos, principalmente por cotransportadores dependientes de sodio y en menor medida también por transportes facilitados. Entonces, en distintos tejidos van a existir todos estos distintos sistemas o transportadores. En este caso, estamos viendo al sistema A y ese sistema A va a transportar principalmente aminoácidos que tienen una cadena lateral corta a los aminoácidos polares o aminoácidos lineales. Por ejemplo, dentro de estos están los aminoácidos alanina, glicina, serina, metionina y el aminoácido prolina. Y también dependen del sol. Ese es el sistema. Hay otro sistema denominado ASC, ASC de la sigla de estos aminoácidos neutros, que son A de alanina, S de serina y C de cisteína. También son dependientes de sodio. El sistema X carga negativa transporta aminoácidos ácidos como el glutamato y el aspartato, ¿no? Que tienen un grupo carboxilo. El sistema Y con carga positiva transporta aminoácidos básicos, lisina y arginina, ya habíamos mencionado, también dependientes de sodio. Luego el sistema N transporta glutamina y asparagina y el sistema beta transporta beta-alanina y aminoácido taurino. Esta es una lista, un cuadro que está en el libro de Marx, en el cual está enlistado todos estos sistemas que acabamos de mencionar, pero además hay otros, ¿no? Habíamos mencionado el sistema A y los aminoácidos que transporta. Y bueno, los tejidos que están involucrados son varios tejidos con este tipo de sistema. El sistema ASC, ¿no? Que transporta, dijimos, alanina, serina y cisteína, también lo vamos a observar en muchos tejidos, diversos tejidos. El N, el sistema N, sí, lo vamos a observar en hígado y membrana basolateral renal. El sistema L, hay un sistema L también que
no depende de sodio y transporta aminoácidos aromáticos y aminoácidos ramificados. Muchos tejidos también están involucrados con este tipo de sistema. Estos dos no lo hemos mencionado, B sub 0 con carga positiva y B sub 0, bueno, elevada a la 0, ¿no? El primero transporta aminoácidos básicos y este tipo de sistema lo vamos a ver en el intestino, en el borde del cepillo y en los riñones. Y el sistema B sub 0 transporta aminoácidos suiteriónicos, o sea, aminoácidos neutros, monoamino y monocarboxílicos, también involucrados en el intestino y en el riñón. El de carga negativa, si lo habíamos mencionado, que transporta aminoácidos aniónicos, también intestino y riñones, al igual que el sistema imino, que si no lo habíamos mencionado, que transporta prolina, hidroxiprolina y glicina. Entonces, en estos diversos sistemas de transporte de aminoácidos, van a haber también ciertos defectos que van a estar involucrados con algunas enfermedades, ¿no? En este caso, el síndrome de mala absorción provoca esta enfermedad, la enfermedad de Hartmann, en el cual pues hay un defecto del transporte de aminoácidos neutros, que habíamos dicho era el sistema B sub 0, ¿ok? Que este tipo de sistema lo veíamos en el intestino y también a nivel renal, ¿no? En este tipo de sistema dijimos que transporta aminoácidos neutros, monoamino y monocarboxílicos, en el cual pues incluyen aminoácidos esenciales como por ejemplo isoleucina, aminoácido leucina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Ya sabemos que si son aminoácidos esenciales, pues tengo que adquirirlos. Con la alimentación yo no los voy a poder sintetizar dentro de mi organismo. Y encima va a haber una falla en este defecto de transporte de estos aminoácidos. Pero también están involucrados aminoácidos no esenciales acá, como alanina, serina y tirosina. Pero estos sí los puedo sintetizar dentro de mi organismo. Entonces, el problema es justamente con los aminoácidos esenciales. Que haya una deficiencia de este aminoácido triptófano, por ejemplo, causa una enfermedad que se llama peladra. Probablemente lo hayan visto en vitaminas. Cuando hablaron de vitaminas, no sé si lo hicieron con la doctora Ho. Y esta peladra causa erupción fotosensible, ataxia y síntomas neuropsiquiátricos. Esto es justamente por la deficiencia del aminoácido triptófano, que es el precursor del NAD y el NADP. Al igual que si hablaron de vitaminas, deben haber hablado sobre la deficiencia de niacina, que también causa peladra. La deficiencia de niacina, la niacina, pues también es precursor del NAD y del NADP. Entonces, en estos pacientes no se van a poder absorber estos aminoácidos neutros a la velocidad normal en el humo intestinal y tampoco se van a poder reabsorber fácilmente estos aminoácidos en el filtrado glomerular a la sangre, lo que va a ocasionar que exista hiperaminoaciduria, ¿no? Estos aminoácidos se van a encontrar en la orina, que van a ser excretados al no poder ser reabsorbidos por falla en este sistema. Entonces, dentro del tratamiento que se puede dar, en realidad se va a tratar los síntomas que se pueden producir por el problema de la peladra que se va a presentar en estos pacientes por la deficiencia del triptófano.
Entonces se podría administrar niacina, ¿no? Que es el otro precursor del NAT y del NAT-P, y las recomendaciones son de 300 miligramos al día de la niacina. Entonces se va a poder dar tratamiento para estos problemas de erupción, ataxia y manifestación neuropsiquiátrica que hemos dicho va a presentar la pelagra, pero no va a resolver el problema de hiperaminoaciduria, eso va a continuar, ¿no? Y también el defecto del transporte intestinal de estos aminoácidos que va a persistir. También se recomienda una dieta rica en proteínas para estos pacientes. El otro problema del síndrome de mala absorción de estas proteínas o de estos aminoácidos vendría a ser esta otra enfermedad, la cistinuria. Esta cistinuria se produce por un defecto en el sistema de transporte de su carga positiva, que decíamos, transporta aminoácidos básicos, ¿no? A través del intestino y a través también del riñón. Acá el problema es que estos pacientes tienen un defecto genéticamente determinado para el transporte de este aminoácido cistina y también de aminoácidos básicos como lisina, arginina y ornitina. Entonces, como dice acá, no aparentan tener síntomas por insuficiencia de estos aminoácidos en este tipo de problema. ¿Por qué? Porque el aminoácido cisteína, este es oxidado en sangre y orina para producir disulfuro de cisteína, así que no habría problema, pero también en este sistema están involucrados aminoácidos no esenciales como el aminoácido arginina. Y ese aminoácido arginina en realidad yo lo voy a poder sintetizar dentro de mi organismo. Entonces no vamos a observar deficiencias en este caso, ni tampoco de la ornitina, porque este también puede sintetizarse dentro de mi organismo. También en el ciclo de la urea y hay otra forma de síntesis también. El problema acá en este síndrome de mala absorción, la cistinuria, es que los pacientes, al formar esta cistina, pueden, y al ser insoluble esta cistina, puede formar cálculos renales y alojarse en el uréter, causando hemorragias geniturinarias y dolor agudo intenso, ¿no? Un cólico renal. Entonces, este vendría a ser el mayor problema. Muy bien, entonces todos esos aminoácidos que ya vimos han sido transportados, primero digeridos y luego transportados con todos los sistemas de transporte que hemos mencionado, van a llegar a distintos lugares. Por ejemplo, en el intestino, en el riñón, generalmente va glutamina y va asparagina. Aminoácidos de cadena ramificada generalmente los toma el músculo y el cerebro. Y bueno, la mayor parte de aminoácidos termina en el hígado. Y en el hígado, ¿por qué? Voy a utilizarlos para poder sintetizar proteínas. A ver, va a suceder dos distintas situaciones si es que el paciente está en un estado de buena alimentación o si el paciente está en un estado de ayuno con la utilización de estos aminoácidos. Si una persona está en un estado de buena alimentación, un estado postprandial, y está consumiendo proteínas en su dieta normalmente, ¿cierto? Entonces ya hemos visto cómo esas proteínas han sido digeridas y se han liberado sus aminoácidos. Entonces los aminoácidos que yo he digerido
Y además esos aminoácidos que vienen del recambio también de estas proteínas son tomados para poder formar nuevas proteínas. Esa es la finalidad, el fin principal de ese aminoácido, de ese consumo de proteínas. Pero además van a haber compuestos que requieren de nitrógeno en su estructura, compuestos esenciales, dice acá, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Como por ejemplo la formación de nucleótidos requiere de aminoácidos, requiere de nitrógeno, como por ejemplo la formación de sales biliares, en la cual hemos visto que se conjuga con aminoácidos. Y también tenemos que dar aminoácidos para eso, ¿no? Por ejemplo, la formación de porfirinas también, en su momento lo vamos a ver, que también requiere de aminoácidos, ¿ok? Entonces, y bueno, acá también las proteínas o estos aminoácidos para formar proteínas en distintas células, ¿no? Cuando ya sobren aminoácidos, después de haber formado estos compuestos requeridos, estas proteínas principalmente, entonces estos aminoácidos sobrantes, y yo he dicho que lo que sobra, lo que yo como en exceso, se tiene que catabolizar, se tiene que perder en la misma cantidad que ingresé además. Y en realidad lo que se pierde es el nitrógeno, dije también, no es el grupo amino. Bueno, entonces, pero queda la parte del esqueleto carbonado. Entonces, más adelante vamos a ver que existen en el catabolismo de aminoácidos, existen dos grupos. Los aminoácidos que se llaman glucogénicos y los aminoácidos que se denominan cetogénicos. Un aminoácido denominado glucogénico se cataboliza, y acá el aminoácido sobrante se empieza a catabolizar y llega a formar intermediarios del ciclo de Krebs. Y eso, por lo tanto, me conlleva a poder formar moléculas de glucosa. Entonces, acá hemos estado buena alimentación. Con esa cadena carbonada, con ese esqueleto carbonado, yo terminaré formando glucosa. Y como tengo suficiente energía, esa glucosa puede ir a almacenarse como glucógeno. Porque no lo necesito oxidar, porque ya tengo suficiente cantidad de energía y no necesito usar esa glucosa como fuente de energía. Además, cuando digo que existen aminoácidos cetogénicos, esos aminoácidos cetogénicos terminan formando moléculas de acetil-CoA. Y esas moléculas de acetil-CoA yo los puedo tomar para ir a sintetizar ácidos grasos o para ir a formar también cuerpos cetónicos. Como este es un estado de buena alimentación, yo no necesito cuerpos cetónicos porque por ahí obtendría para obtener más energía, pero tengo suficiente. Entonces lo que toma es esta otra vía en la cual esa molécula de acetil-CoA la voy a utilizar para sintetizar ácidos grasos. Ya hemos hecho la clase de lípidos y vimos que para sintetizar ácidos grasos yo requiero de acetil para formar malonil-CoA y finalmente alargar la estructura de ese ácido graso, ¿no? Y ese ácido graso luego se esterifica con el glicerol para formar triacilglicerol, ¿cierto? Entonces, por esta vía, entonces yo haré la formación de triacilglicéridos y empaqueto en VLDL para que se transporte al tejido adiposo y se almacene allí para el momento que se necesite obtener energía a partir de ese triacilglicérido. Bien, entonces, cambia la situación si es que, pues,
la persona más bien necesita energía, ¿no? Y está en un estado de ayuno, necesita energía, por lo tanto, no está consumiendo proteínas. Y entonces yo requiero obtener energía de todas mis reservas, ¿no? Glucógeno, lípidos y proteínas. Entonces ahí es donde se van a degradar las proteínas del músculo para poder obtener energía de estas proteínas. Entonces la proteína se degrada, se libera aminoácidos, ¿no? Y estos aminoácidos tienen que ir hacia el hígado. Pero cuando se cataboliza el aminoácido, vamos a ver de que ciertos aminoácidos no pueden viajar por circulación. Por ejemplo, los aminoácidos ácidos no van a poder y por lo tanto tienen que convertirse en glutamina, que es un aminoácido que me va a servir de transporte. Además que cuando este aminoácido se cataboliza, también libera ese amonio. Entonces, esa es una forma de transportar ese amonio a través de esa glutamina. O por acá, en el ciclo de la glucosalanina, también la alanina me sirve de otro medio de transporte de ese glucomino y va, ¿no? Y hay algunos aminoácidos que van directamente. Entonces, ¿qué sucede con esos aminoácidos que ya llegaron acá al hígado? Igualmente, como hemos mencionado, algunos son glucogénicos, algunos son cetogénicos. Los que son glucogénicos forman glucosa, intermediarios del ciclo de Krebs forman glucosa. Y entonces yo puedo tomar esta glucosa para, pues, abastecer de glucosa los tejidos como el cerebro y eritrocitos que dependen exclusivamente de glucosa. Y o convertirlos en cuerpos cetónicos, porque si son aminoácidos cetogénicos, estos liberan moléculas de acetil-CoA. Y esas moléculas de acetil-CoA, yo les decía que van a formar cuerpos cetónicos. Entonces yo puedo utilizar esos cuerpos cetónicos en tejidos extrahepáticos, ¿cierto? El hígado no lo va a poder utilizar, ya hemos aprendido en lípidos eso, pero los puedo exportar para que al momento de exportarlos hacia otros tejidos se reconviertan en nuevamente moléculas de acetil-CoA, ¿no? Dijimos que acetoacetato, el beta-hidroxibutirato tienen que reconvertirse en acetil-CoA para que entren nuevamente al ciclo de Krebs y me aporten más energía. Entonces, el músculo y el riñón van a poder utilizarlo como fuente de energía. Muy bien. Entonces, lo principal es la biosíntesis de nuevas proteínas dentro de mi organismo con la utilización de ese aminoácido que viene de la dieta o del recambio de proteínas y también la formación de compuestos no proteicos. Además, puedo realizar gluconeogénesis si es que, la situación lo amerita, ¿cierto? O sea, si es que pues no hay suficiente energía y tendré que hacerlo, ¿no? Para poder obtener energía. Entonces, en estos procesos, en cualquiera de estos, esos aminoácidos se deben degradar, decimos, se deben degradar. Entonces, cuando hablamos de degradación de ese aminoácido y al tener ese aminoácido, esta estructura común para todos, sabemos que siempre un aminoácido hay un carbono en el centro, el cual está ligado a 4 grupos, en este caso, un grupo carboxilo, por acá tiene un grupo amino, tiene el hidrógeno siempre, y tiene un radical que hace la diferencia entre aminoácido y aminoácido, ¿cierto?
Entonces, cuando hablamos de que el aminoácido se tiene que degradar, vamos a ver que por un lado se va a perder este grupo amino, va a salir, y que por otro lado, pues la parte de la cadena carbonatada también tiene que degradarse, o sea, toda esa parte también se tiene que convertir en otros compuestos. Y yo dije que lo único que se va a perder de ese aminoácido que ingresó de mi dieta es el grupo amino. Ese es el único que se pierde finalmente en la misma cantidad que ingresa a mi organismo, ¿no? La parte carbonatada termina transformándose en otros compuestos. Para que pueda perderse ese grupo amino, para la pérdida de ese grupo amino, yo o nuestro organismo va a realizar distintas reacciones. Dentro de las reacciones que va a realizar, tenemos las primeras reacciones, que son las reacciones de transaminación, para luego realizar reacción de desaminación oxidativa. Y en esa reacción de desaminación oxidativa finalmente se pierde ese grupo amino. Y también reacciones de desaminación no oxidativa, para también perder ese grupo amino. Entonces, estas son las reacciones en general que vamos a ver para estos aminoácidos, ¿no? La primera habíamos mencionado que es las reacciones de transaminación, que vendría a ser esta parte. La reacción número 1. Para hablar de reacciones de transaminación, están involucrados, pues ahí, un aminoácido y un cetoácido, ¿cierto? Aminoácido tiene su grupo amino, grupo carboxilo. Cetoácido tiene su cetona con su grupo carboxilo, cetoácido. En reacciones de transaminación hay transferencia de grupos funcionales. En este caso, la transferencia del grupo amino, que va a ser transferido y va a ingresar acá a reemplazar a este oxígeno. Es lo que ya tengo por acá, convirtiéndose este cetoácido en un nuevo aminoácido. Y como es el cetoglutarato, se va a convertir en glutamato, porque ambos tienen el mismo R en su estructura, el mismo radical. Ahí está. Después, lo común que es para un aminoácido, ¿no? Un grupo amino, grupo carboxilo. Como es de cetoácido, grupo cetona y grupo carboxilo. Y de este aminoácido se formará un nuevo cetoácido, que en este carbono está entrando el oxígeno, cetoácido. El R se conserva el mismo R de este aminoácido que ha participado ahí en la reacción. Pero con esta reacción de transaminación, yo no estoy, prácticamente es como que no veo que se haya perdido el grupo amino, solamente lo está pasando y llevando un nuevo aminoácido. Generalmente en estas reacciones participa el alfa-cetoglutarato como cetoácido. Fíjense, acá está el cetoácido, cetoglutarato, y termina formando glutamato. Y es justamente ese glutamato que debería viajar hacia el hígado para que ya libere ese grupo amino, ¿no? Que está llevando ahí de un aminoácido previo. El problema es que el glutamato, al ser un aminoácido ácido, ¿no? Porque este R tiene un grupo carboxilo, es ácido, acidificaría el pH de la sangre. Por eso es que no puede viajar libremente por circulación. Y se agencia de la glutamina, otro aminoácido, para poder transportar ese grupo amino.
finalmente. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué va a suceder luego? Luego que ya se formó el glutamato, entonces va a suceder esta segunda reacción. En esta segunda reacción, estamos hablando de pérdida del grupo amino, ¿cierto? Entonces, en esta segunda reacción, ya va a perder ese grupo amino finalmente, este glutamato. Entonces hace esta reacción que se llama desaminación oxidativa. Desaminación oxidativa, en la cual está involucrada esta enzima glutamato deshidrogenasa. ¿Qué hace esta glutamato deshidrogenasa? Desamina, ¿no? Es lo que dice el nombre de la reacción. Desamina, o sea, va a sacar este grupo amino y va a salir bajo la forma de ion amonio. Pero además se va a oxidar, porque es una desaminación oxidativa, se va a oxidar este carbono a una cetona. Se oxidó. Entonces, ya este glutamato está perdiendo ese grupo amino, está sacando y liberándolo como amonio. Pero estos iones amonio tampoco pueden estar libremente y viajar por circulación, porque pueden llegar al cerebro y pueden causar neurotoxicidad también. Por ello es que necesito formar glutamina. Con estos iones amonio y con una molécula de glutamato es que voy a terminar formando glutamina. Y entonces se da esta reacción número 3, en la cual los iones amonio que se liberaron, ¿no? Que quedaron libres acá, los estoy utilizando para que con una molécula de glutamato, que además viene de traer grupos aminos de otros aminoácidos, por reacción de transaminación, pues voy a unir los dos para formar aminoácido glutamina, mediante esta enzima, glutamina sintetasa, la cual requiere de ATP. ¿Qué está pasando? Fíjense de que el R del glutamato con el R de la glutamina difieren en que en vez del grupo carboxilo ya entró ahí ese grupo amino y ese es el que va a entrar de este ion amonio. Entró ahí. De esa forma es un aminoácido inocuo, no es ácido, no es básico, es neutro y por lo tanto puede viajar por circulación sin problema. Y la idea es que llegue hasta el hígado para que en el hígado nuevamente se reconvierta en glutamato y haga esta cuarta reacción. Hace esta cuarta reacción en la cual la glutamina que llevó ahí al hígado, mediante esta enzima glutaminasa, con ayuda de agua, libera nuevamente esos iones amonio, va a salir este de acá y se va a volver a reconvertir en aminoácido glutamato, ¿no? O sea, va a tener nuevamente ese grupo carboxilo en este extremo. Y además, vamos a ver en su momento que ese glutamato puede seguir liberando allí ya en el hígado, ya puede liberar este grupo amino que lleva, ¿no? Como amoníaco. O sea, prácticamente hace otra vez una desaminación oxidativa, pero en el hígado. En el hígado. ¿Por qué en el hígado? Porque vamos a ver la siguiente clase que en el hígado se va a dar la formación de la molécula de la urea, porque este ion amonio liberado allí tiene que entrar al ciclo de la urea para convertirse en una molécula de urea. Bueno, hablemos un poco más sobre estas reacciones de transaminación que hemos visto. Siempre en una reacción de transaminación está involucrado, hemos dicho, un aminoácido
y siempre un cetoácido. Y se intercambian los grupos funcionales, ¿no? Este grupo amino pasa a este carbono, y fíjense acá, ya lo tengo, y se ha formado un nuevo aminoácido a partir de este cetoácido que siempre se conserva el radical, es el mismo. Y en ese carbono del glutamato ha ingresado este oxígeno, ha ingresado allí, se ha convertido en un cetoácido, el cetoglutarato. El cetoglutarato tiene el mismo R, les decía, que el aminoácido glutamato, por eso son interconvertibles. Del glutamato forma cetoglutarato y de cetoglutarato forma glutamato. Estas reacciones de transaminación es posible gracias a las enzimas denominadas aminotransferasas o transaminasas. Así se llaman las enzimas, las cuales dependen para que puedan trabajar del piridoxal fosfato, derivado de la vitamina B6. Estas enzimas pueden encontrarse tanto en el citosol como en las mitocondrias. Bueno, y como decía, pues yo requiero del fosfato de piridosal como cofactor de esta enzima para que pueda trabajar. Entonces, cuando actúa el fosfato de piridoxal, vamos a ver que se va a formar una base de Sheff cuando se une al aminoácido. En este caso, fíjense que por acá, en este oxígeno ha entrado el grupo amino de este aminoácido, de un aminoácido que está haciendo reacción de transaminación. Y que, bueno, justamente se une ahí para luego dejar este grupo amino, este nitrógeno, ¿no? Ahí está dejándolo. Luego sale como cetoácido. Bueno, ahora lo vamos a entender mejor. Y entonces me queda esta forma de piridoxamina. Ya este fosfato de piridoxal que era inicialmente ya se convierte en piridoxamina. Está llevando ese grupo amino para darle al cetoácido que participa en esa reacción de transaminación y se convierte en un nuevo aminoácido. A ver, si no lo hemos entendido acá, vamos a ver en esta lámina que involucra ahí todo el proceso. Voy a ampliar para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Y empieza así, acá. Cuando ese fosfato de piridoxal está unido a la enzima. Ahí, por uno de sus aminoácidos de esa enzima, pues está uniéndose al fosfato de piridoxal entre su nitrógeno y el carbono del fosfato de piridoxal formando un doble enlace. Ahí empieza. Y entonces llega el primer aminoácido que participa en esa reacción de transaminación para desplazar a la enzima y unirse con el fosfato de piridoxal a través de este nitrógeno. Ahí están unidos. Entonces, se ha formado una base de Sheff, decimos, ¿no? Entre el aminoácido y el fosfato de piridoxal, para que luego este doble enlace cambie, ¿no? Pase acá entre este carbono y el nitrógeno, ¿ok? Va a pasar allí. De tal manera que luego con una molécula de agua es que, pues, se va a liberar toda esta parte del esqueleto carbonado con el oxígeno del agua y va a salir como un cetoácido nuevo que se ha formado, que tiene el mismo R, obviamente, que este aminoácido, ¿no? Tiene el mismo radical. Y los hidrógenos de la molécula del agua han entrado a unirse con ese nitrógeno. Ahí entonces me queda el grupo amino en este extremo. Esta es la piridoxamina fosfato que les mencionaba antes, ¿no? Que va a quedarse ese grupo amino para que lo pase a otro cetoácido. Entonces, acá viene el otro cetoácido que está participando en la reacción de transaminación.
Este cetoácido, entonces se va a unir acá. Va a salir una molécula de agua, del oxígeno de este cetoácido, más los hidrógenos de este grupo amino de la piridoxamina. Sale como agua. Y se une este carbono con este nitrógeno y se está formando allí el doble enlace, ¿no? Se forma la base de Schiff, decíamos, para que luego, bueno, se desplace ese doble enlace, porque sí, va a desplazarse ahora acá entre ese carbono y nitrógeno. Y viene la enzima para que desplace esta parte de la estructura que saldrá ahora con, perdón, acá, vamos a bajar. Va a salir con este nitrógeno, ¿no? Como un nuevo aminoácido. Ese cetoácido que llegó sale como un nuevo aminoácido. Entonces la enzima está ingresando a unirse con el fosfato de piridoxal nuevamente. Bien. Entonces, ese es el proceso que vamos a ver y la participación de ese fosfato de piridoxal en la reacción de transaminación. Estas reacciones de transaminación que estamos mencionando van a ser reversibles. Y ese es un proceso muy importante en el metabolismo de proteínas porque a la vez que puedo ver catabolismo, yo puedo ver anabolismo también, o sea, formación o síntesis en ciertos aminoácidos, por ejemplo, no esenciales que sintetiza mi organismo. Ahora, de todos los aminoácidos que realizan reacciones de transaminación, no lo pueden hacer los aminoácidos lisina ni el aminoácido treonina. No hacen reacciones de transaminación. Y cuando participan en reacciones de transaminación, estos cetoácidos, piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato, estos dan lugar a la formación. Si es de piruvato, pues se va a formar el aminoácido alanina. Y al inverso, ¿no? Si está participando el aminoácido alanina, en forma inversa, llegará a formar piruvato. Y eso es porque ambos tienen el mismo radical, el mismo R en su estructura. Si es el oxalacetato el que participa en reacciones de transaminación, pues va a formar aspartato. Y lo inverso también, si empieza de aspartato, formará oxalacetato. Y el alfa-cetoglutarato, que ya lo hemos visto y que hemos dicho que de alfa-cetoglutarato forma aminoácido glutamato, en forma opuesta también, gracias a que su R es el mismo, esto de glutamato deriva alfa-cetoglutarato. Muy bien, hay dos enzimas también de interés clínico que son la glutamico-oxalacético-transaminasa o también OGOT, ¿no? O también llamada aspartato aminotransferasa. Lo importante en el infarto al miocardio, ya que cuando sucede esto van a aumentar sus concentraciones y van a ser liberadas al torrente sanguíneo para dosarlas y detectarlas que están en aumento. O también puede suceder lo mismo cuando hay una hepatitis con necrosis principalmente. O también la otra enzima vendría a ser la glutámico-pirúvico transaminasa o GPT o alanina aminotransferasa. Aunque es importante en problemas hepáticos, ¿no? Como colestasis, hepatitis tóxica o virales, también van a aumentar en problemas cardíacos. Y esas son las dos reacciones en las cuales vemos la participación de estas enzimas. Hablamos de la glutámico pirúvico o alanina aminotransferasa.
las enzimas que catalizan esta reacción entre alanina y alfa-cetoglutarato para formar piruvato y aminoácido glutamato. O a la inversa, ¿no? Yo sé que alanina me da piruvato y yo sé que piruvato me puede dar alanina en forma inversa también. Y alfa-cetoglutarato con el glutamato son par interconvertibles, así que en forma inversa voy a tener lo mismo. La GOT también, o aspartato aminotransferasa, en la cual participa el aspartato con alfa-cetoglutarato. De aspartato yo obtengo oxalacetato, eso mencionamos antes, porque justamente el R del aspartato, que es este, es el mismo R del oxalacetato. Y ya sabemos que alfa-cetoglutarato con glutamato también son interconvertibles. Este cetoácido tiene el mismo radical que el glutamato. Y lo mismo sucede con la alanina. La alanina, que tiene como radical el CH3, es el mismo del piruvato. Lo único que cambia es el grupo funcional cetona para el piruvato, amino para la alanina, ¿no? Bien. Y como estamos viendo la pérdida de ese grupo amino, dijimos que primero lo pierde por reacciones de transaminación. Bien. Y luego hacen una desaminación oxidativa, dije yo. Entonces, ese glutamato que generalmente hemos visto en estas reacciones, la participación del glutamato, entonces, ese glutamato que está llevando, como dice acá, grupos aminos provenientes de reacciones anteriores descritas, ¿no? De aminoácidos previos, deben ingresar a la mitocondria para que ahí en la mitocondria terminen de perder ese grupo amino. Y esto a través de esta reacción de desaminación oxidativa. Entonces ahora ya es la forma de perder definitivamente ese grupo amino. En esta reacción de desaminación oxidativa yo les decía de que participa la glutamato deshidrogenasa. Que este aminoácido glutamato que está llevando ese grupo amino de un aminoácido previo ahora lo va a perder definitivamente. Se va a desaminar, sale ese grupo amino como amoníaco en este caso. Y en este carbono pues va a haber una oxidación, decíamos, a una cetona. Ahí está. Sobre esta enzima va a haber una regulación dependiendo del nivel de energía que tenga el organismo del paciente. Cuando los niveles de energía son altos, o sea, hay suficiente ATP o GTP, ¿no? Ahí por este proceso del ciclo de Krebs que se da en la mitocondria. Entonces, en esa situación, vamos a ver que esta enzima, glutamato deshidrogenasa, se va a inhibir. Dice, se inhibe la desaminación del glutamato. ¿Y por qué se inhibe? Porque si se daría esa reacción, nosotros hemos visto que en esa reacción yo formo alfa-cetoglutarato. Y si yo formo alfa-cetoglutarato, ese alfa-cetoglutarato sabemos que es intermediario del ciclo de Krebs. Por lo tanto, no quiero eso porque hay suficiente cantidad de energía. Por eso es que esta enzima se inhibe, la glutamato deshidrogenasa, con niveles altos de, con niveles altos de ATP y GTP, ¿no? Se inhibe la enzima.
Y al contrario, cuando los niveles de ADP y GDP son altos, más bien la enzima se activa. Y si tiene actividad en esa enzima, va a darse esa desaminación. Se va a formar alfa-cetoglutarato, lo cual yo requiero que ingrese al ciclo de Krebs además. ¿Para qué? Para que me forme más ATP, más energía, porque no tengo suficiente, no tengo energía. Y además, cuando se da esta reacción, hemos visto que ahí participa el NADS y que luego ese NADS se reduce y después de haber desaminado ese glutamato, ese carbono decíamos que se oxida, ¿no? Entonces yo por esta vía formo NADS reducido también y por lo tanto yo puedo producir ATP a partir de ese NADS reducido. ¿Ok? De esta enzima glutamato deshidrogenasa que hemos dicho es una enzima mitocondrial, bueno, puede estar en el hígado y también en el riñón. Se encuentran en ambas y hacen las mismas reacciones. El proceso de transdesaminación es un proceso que se va a dar en simultáneo. Primero, la transaminación con participación de alfa-cetoglutarato siempre que se convierte en glutamato y ya luego ese glutamato hace desaminación oxidativa a continuación para que se pueda perder este grupo amino, ¿no? Y ese glutamato, mediante la glutamato deshidrogenasa, se convierte en alfa-cetoglutarato y se forma NAD reducido. Eso dijimos, ¿no? Se perdió el grupo amino y por lo tanto, ya ese grupo amino allí en el hígado tiene que entrar a formar URI. También la pérdida de ese grupo amino puede realizarse por desaminación no oxidativa. En este caso, tenemos acá a la enzima serina deshidratasa, que va a realizar también una desaminación del aminoácido serina. Esa enzima también depende de fosfato de piridosal. Y bueno, sale ese grupo amino y me queda el esqueleto carbonado como piruvato. Y o también puede ser a través de la treonina, mediante la treonina deshidratasa, dependiente también del piridosal fosfato, libere ese ion amonio y se queda como alfa-cetobutirato. Entonces, la pérdida de ese grupo amino como amoníaco que está saliendo, hemos visto en todas estas reacciones, ¿no? Tanto en las reacciones de desaminación oxidativa como no oxidativa. Ese es el origen de ese amoníaco por estas reacciones. Pero además vamos a ver que en el intestino también las bacterias intestinales pueden producir este amoníaco, ¿no? Y de esas proteínas que se consumen en la dieta, que no hayan sido totalmente digeridas, pues se pueden tomar para que las bacterias pues, también produzcan este amoníaco. Y luego ese amoníaco se absorbe por circulación portal, llega hacia el hígado ese amoníaco, ¿no? Y entra también allí para que luego pueda ser convertido en una molécula de URI. Entonces todos estos iones amoníacos tienen que ser eliminados porque son tóxicos, vamos a decir, son tóxicos. Y decía que podría llegar incluso hasta el cerebro. ¿Y por qué decimos que es tóxico para el cerebro? Porque este aumento de niveles de amoníaco pueden revertir la reacción de la glutamato deshidrogenasa. Y entonces disminuyen la formación de alfa-cetoglutarato o incluso pueden tomar ese alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs. Entonces ahí está como que
interrumpiendo esa vía de formación de ATPs mediante el ciclo de Krebs, porque este alfa-cetoglutarato con estos amoníacos se van a unir para formar glutamato. Hacen la reacción inversa mediante esta reacción de la glutamato deshidrogenasa, ¿no? Normalmente lo veíamos la glutamato de glutamato a alfa-cetoglutarato para liberar ese amonio, pero ya la liberación de este ion amonio es tan alta de que empieza a tomar ese alfa-cetoglutarato de ese ciclo de Krebs para ir a formar o hacer la reacción inversa. Y entonces la formación de ATP va a estar afectada a nivel cerebral porque está interrumpida ese ciclo de Krebs, ¿no? Entonces por eso decimos que va a ser tóxico. Los niveles normales que pueden encontrarse de amonio en sangre están entre 5 a 10 micromoles de amonio o amoníaco. Ya un valor superior va o puede causar neurotoxicidad porque podría llegar al cerebro. Bueno, dice acá, además el amoníaco formado en los tejidos, una cantidad considerable también las arterias intestinales. Decía, pueden producir este amoníaco por las proteínas que se consumen en la dieta, ¿no? Luego ese amoníaco se absorbe por sangre portal, dijimos que llega hacia el hígado, y el hígado normalmente debe eliminar ese amoníaco, ¿no? De la sangre portal, de manera que la sangre periférica esté libre de esta. Pues, como sabemos, es tóxico para el sistema nervioso central, ¿no? Puede causar temblor, visión borrosa en casos más graves, incluso coma y muerte en el paciente. Por lo tanto, ese amoníaco tiene que utilizar este mecanismo cíclico, dice que es en realidad este ciclo de la urea, ¿no? Para poder formar una molécula de urea ahí en el hígado, y luego esa molécula de urea a través de circulación va a llegar hacia el riñón y lo va a excretar por la orina. Esa urea ya viaja normalmente por sangre porque no, ya como urea no es tóxico, ¿no? A diferencia de ese amoníaco. Bien, entonces, hemos visto en resumen el día de hoy que de las proteínas que yo consumo en el día normalmente, en esas proteínas de la dieta que está en aproximadamente 50 a 100 gramos al día, decíamos, ¿no? Entre 0,7 a 1 gramo por kilogramo de peso, las recomendaciones dietarias. Se han digerido, se han absorbido y yo tengo un pool de aminoácidos. Igualmente, de nuestras proteínas endógenas, que he dicho que tienen que estar recambiándose al cumplir ese tiempo de vida media, alrededor de 300 a 400 gramos al día de esas proteínas endógenas. Estas proteínas se degradan y en esa degradación también pues hay formación o liberación de aminoácidos. Entonces entra a tener todo un pool de aminoácidos para poder yo tomar y volver a resintetizar proteínas con estos aminoácidos, tanto de la dieta y los que vienen de recambio. Entonces yo utilizo para sintetizar proteínas, utilizo para formar aminoácidos no esenciales en mi organismo, ¿no? De algunos aminoácidos se forman otros aminoácidos esenciales. También formo compuestos que tengan, decíamos, nitrógeno en su estructura y que no sean proteínas. Dentro de ellos, había mencionado a los nucleótidos, ¿no? A las purinas, las pirimidinas en realidad para formar nucleótidos. Y también están las porfirinas y también están los ácidos biliares que mencionaba. Y por otro lado, lo que sobre de aminoácidos, decía que lo que sobre tendrán que degradarse igualmente, ya no los voy a utilizar. Y entonces en la misma cantidad que ingresó de mi dieta,
tiene que salir, tiene que ser eliminado. Y entonces en esa degradación hemos visto que hay una pérdida del grupo amino, ¿verdad? Por reacciones de transaminación o desaminaciones oxidativas o no oxidativas. Y por otro lado, la parte del esqueleto carbonato que también va a tener una forma de catabolismo, degradación. Entonces, en estas reacciones, tanto de degradación como de biosíntesis, yo voy a ver que están involucradas las reacciones de transaminación y de desaminación que hemos mencionado. La parte del esqueleto carbonado que estamos diciendo tiene que de todas maneras catabolizarse o degradarse ese aminoácido. Por un lado, vimos que la pérdida de amoníaco, y yo he mencionado que esto se tiene que convertir en urea para que se excrete a nivel renal. Es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cómo es que se pierde ese amoníaco? ¿Cómo es que se convirtió en urea? ¿Cómo es que se excreta? Finalmente. Pero la parte del esqueleto carbonado de ese aminoácido, vamos a aprender en otra clase también que esa parte del esqueleto carbonado puede terminar formando glucosa, porque se cataboliza y llega a formar intermediarios del ciclo de Krebs mencionado. Y que o puede ser que en esa oxidación llegue a formar moléculas de acetil-CoA, un poco que también al inicio estaba mencionando eso. Y si este aminoácido llega a formar moléculas de acetil-CoA, yo lo denomino aminoácido cetogénico. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar esas moléculas de acetil-CoA para formar cuerpos cetónicos. Si es que el organismo necesita energía, se irá a formar cuerpos cetónicos o directamente en algunos tejidos entra a hacer ciclo de Krebs para obtener energía también, ¿no? Y o de repente faltaría acá mencionar que estas moléculas de acetil-CoA también pueden derivarse para formar ácidos grasos. Eso es cuando hay un estado de buena alimentación y el organismo no requiere energía. Entonces, en los organismos dice acá, el 90% de las necesidades energéticas son cubiertas por hidratos de carbono y grasas, fíjense, y el 10 al 15% restante es proporcionado por la oxidación de aminoácidos. Tiene que dar los carbohidratos ser la fuente principal de energía, las grasas también. En cambio, debemos reservar las proteínas para más bien sintetizar nuevas proteínas. Bien. Ya. No borré. Vamos, entonces, ahora les dije que íbamos a pasar acá, un put, que íbamos a terminar temprano, que entonces vamos a hacer esto en este momento. Vamos a ver. Ok. Voy a compartir mi pantalla porque dejé de compartir. Ahí está. Ya. A ver. Traten de ingresar entonces. Ya, ahí está el PIN. 724-5587. Ingresen con su apellido primero, por favor. Apellido y nombre. A ver cuántos son. 52, correcto. A ver, ahí 19 recién que se han unido.